La fecha es 9 de abril del 2021. Mi nombre es Luis Vergara y estoy entrevistando a Gabriela Vergara para el Voices of a Pandemic Oral Story Project at the University of Texas Rio Grande Valley University Library Special Collections and Archives. Este proyecto es en colaboración con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, señora Gabriela Vergara, que esta entrevista será colocada en la biblioteca universitaria llamada UTRGV University Lab y compartida con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin. Si hay algo que no desea responder o hablar, honraré sus deseos. Además, si hay algo de lo que quieras hablar, por favor, sácalo a relucir y hablaremos de ello. Debido a que no estamos llevando a cabo esta entrevista en persona, necesito grabar su consentimiento. Así que le haré una serie de 6 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada una. Hay varias preguntas que necesitamos asegurarnos de que esté de acuerdo antes de continuar. UTRGV Special Collections and Archives desea archivar su entrevista junto con otras fotografías y documentaciones en la biblioteca universitaria de UTRGV, la University Library. UTRGV University Library conservará los derechos de autor de la entrevista y de cualquier otro material que usted done al UTRGV Special Collections and Archives. Las preguntas son las siguientes. ¿Da usted el consentimiento al Special Collections and Archives para archivar su entrevista y sus materiales en la biblioteca universitaria de UTRGV University Library? Sí, ¿Concesiona a UTRGV University Library el derecho, título e interés en los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier material que proporcione? sí, ¿Está de acuerdo en permitir que UTRGV University Library Special Collections and Archives publique su entrevista en Internet donde podrá ser vista por todo el mundo? sí, ¿Consciente en que el UTRGV Special Collections and Archives comparta su entrevista y sus materiales con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el Voices of Pandemic Oral History Mini Project que incluirá la publicación de la entrevista en Internet? sí, Tenemos muchas preguntas en un formulario de preentrevista que ya hemos rellenado. Usamos esa información del formulario de preentrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servidor seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voces lo envíe a las bibliotecas universitarias Benson Library en UTRGV Library, habremos eliminado toda la información de contacto que usted o de sus familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en estas bibliotecas universitarias, las cuales son Benson Library y UTRGV Library. Así que la siguiente pregunta es, ¿desea que compartamos el resto de su preentrevista en un archivo público disponible para los investigadores de las bibliotecas universitarias Benson Library y UTRGV Library? sí. Y la última pregunta. En ocasiones, la UTRGV Special Collections and Archives y Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nuestros sujetos de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da su consentimiento para que compartamos su número de teléfono o correo electrónico con los periodistas? Sí, Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer por ayudarnos a preservar la literatura oral de estos tiempos tan difíciles para todos debido al COVID-19. Nosotros respetamos y apreciamos sus historias y respuestas. Antes de comenzar, me gustaría preguntarle quién es Gabriela Vergara. soy una mujer hispana, nacida en Brownsville, Texas, madre de 2 hijos y dedicada a mi negocio y a mi familia. Muy bien. Primero les voy a hacer una serie de preguntas sobre su punto de vista sobre el virus para dar una idea de su posición en esta pandemia. Primero que nada, ¿usted piensa que el coronavirus es real? Sí, muy real, creo que sí existe. La siguiente pregunta es, ¿cuándo fue que oyó del virus? ¿Dónde se encontraba y cómo escuchó de él? Fue en un comunicado de la escuela durante la semana de Spring Break del año 2020. Recuerdo que mis hijos habían salido de vacaciones cuando pues pensamos que teníamos una semana de vacaciones. La escuela nos
comunica que tendríamos que permanecer en cuarentena en casa por 2 semanas más. Muy bien. ¿Y cuándo empezó a tomar sus precauciones contra el virus? Inmediatamente que se anunció el virus, fuimos a las tiendas para conseguir lo esencial, como pues era el gel, los cubrebocas, las toallitas desinfectantes, los aerosoles, pues entre muchas otras cosas que compramos ese día. Muy bien. Me gustaría preguntarle de dónde consigue su información. ¿Es de noticieros, de personas, de medios de redes sociales o cualquier otro lugar? Sí, obtengo mi información de noticias por medio de la televisión, pero también me mantengo informada a través de mis redes sociales. Muy bien. Varia gente no se siente segura sobre la vacuna, ya que muchos piensan que se obtuvo en un corto plazo desde que empezó la pandemia. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted se siente segura vacunándose o esperará a que vea los efectos en otras personas? Mm, Yo opino que todos deberíamos de vacunarnos y confiar en los expertos y profesionales que siempre están trabajando pues día y noche duramente para combatir este virus. En cuanto yo tenga la oportunidad, buscaré inmediatamente la manera de vacunarme. Muy bien. Am, ¿En su hogar hay personas que se sienten diferente sobre la pandemia? ¿Algún punto de vista distinto? No, en absoluto. Todos tenemos información y tenemos el mismo punto de vista. Por ese lado no tenemos problema. Muy bien. Ahora, este set de preguntas ahora lidiará más con el impacto que el virus ha tenido con usted en lo personal y en su familia. Así que, como una madre, ¿cómo es que la pandemia la ha afectado? ¿Es un poco más difícil tener a todos en casa al mismo tiempo? No, estando todos en casa es más fácil controlar el virus. No ha existido ningún inconveniente en nuestras agendas que interfieran con la del otro. En ese aspecto estamos muy organizados. ¿Y cómo es que la pandemia ha afectado su vida fuera de casa? ¿Atiende a algunos eventos familiares o algunos eventos con amigos o algunos tipos de esas cosas? Claro, afecta de la manera que tenemos que tener poco contacto con las personas. Y pues yo, aunque no atiendo mucho de esos eventos, siempre sigo las recomendaciones del CDC. Muy bien. ¿Cuáles son algunas alternativas que usted toma a actividades recreacionales, como por ejemplo ir al cine o a ir a un restaurante? Pues hoy en día es más fácil que los estrenos del cine lleguen a nuestra casa. Así es que lo que hacemos es organizarnos para una noche de películas en familia en la sala. Tenemos muchos juegos de mesa también y ocasionalmente cocinamos cada quien un platillo favorito. ¿Usted piensa que la pandemia la ha llevado con una relación más cercana a sus familiares, tanto los que están en casa como los que se encuentran fuera? No, gracias a la tecnología me mantengo en contacto con mis familiares y mis amigas para saber su estado de salud, la de sus familias. Antes de esto de la pandemia, las llamadas y los mensajes, pues los hacía menos frecuentes que ahora. Ahora prácticamente todos los días, más de una vez al día, mantenemos comunicación. Hablando de su familia, ¿tiene algún miembro que haya sido infectado o usted ha sido infectada? No, afortunadamente no, ni nadie. ¿Ha escuchado de alguna muerte a causa de este coronavirus? ¿Alguien relacionado a usted o alguien cercano? Pues sí, mucha gente ha muerto alrededor pues de mi vecindario, pero afortunadamente nadie tan cercano a mí ni a mi familia. ¿Y cómo se encuentran sus hijos? ¿Cómo han sido afectados por la pandemia? Y sí están afectados tanto en su vida social como académica, en el sentido que pues sus clases son ahorita totalmente en línea.
y pues cosas como salir a reunirse con sus amigos están muy limitados en ese aspecto. ¿Sus hijos tuvieron eventos tradicionales escolares como por ejemplo prom o una graduación? Sí, fueron pues ahora con lo de la pandemia eventos diferentes, pero la escuela se encargó de hacer una ceremonia de graduación con todas las medidas de precaución. Sí, sí tuvieron su ceremonia de graduación. ¿Cómo piensa usted que las escuelas han tomado este tema del coronavirus con este tema de la escuela en línea? Pues yo creo que los estudiantes han sido afortunados de hacer uso de la tecnología y aprender en línea. Los maestros trabajan con pues, los estudiantes y se encargan de que obtengan todos los recursos para poder ellos aprobar sus clases y aprender de la mejor manera. Durante esta experiencia aprendiendo en línea, ¿alguna vez se ha encontrado en la situación de tener que ayudar a sus hijos en esta experiencia en línea? No, en absoluto. Las instrucciones de la escuela han sido bastante claras y lo ha hecho muy accesible para el estudiante, muy práctico. En este nuevo mundo en donde todo es más tecnológico y pequeñas cosas como los menús en un restaurante o los periódicos vienen ahora más en línea, ¿usted siente como que batalla con este tipo de cosas? No lo llamaría un problema, simplemente es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y actualizarnos día a día. Muy bien. Ahora para este nuevo set de preguntas, me gustaría tocar el tema más que mencionó sobre su negocio. Dice que es dueño de un negocio y me gustaría saber cómo es que la pandemia ha afectado el mundo económicamente a través de sus opiniones. Primero que nada, ¿cómo es que opera su negocio? Tengo un negocio de calzado exclusivo para mujer. Trabajo de lunes a sábado y obtenemos nuestra mercancía a través de proveedores de Los Ángeles, California. ¿Y estos proveedores que menciona han sido afectados ellos por la pandemia también? Sí, como muchos otros estados, California ha sufrido económicamente y me comentan los proveedores que han tenido muy pocas ventas, sus ventas han bajado mucho. Hablando de estos bajos en venta, ¿alguna vez durante esta pandemia su negocio fue forzado a cerrar? No, solo fueron horarios reducidos y tomando todas las medidas de higiene, de precaución. ¿Me podría describir cómo fueron las primeras semanas durante la pandemia en su negocio? Sí, fue que notamos que cada vez con el paso de los días, la gente se quedaba en casa, había muy poco movimiento, se empezó a notar también la precaución de la gente utilizando su cubrebocas y tomando todas las medidas de precaución. ¿Su clientela siguió los protocolos de seguridad? Sí, totalmente, sí. Hicimos unos requisitos del uso de cubrebocas y de ponerse gel antibacterial antes de entrar al negocio y durante su estancia. Am, ¿Alguna vez uno de sus clientes fue de esas personas que piensan que el virus no existe o que es falso? Sí, claro. Al principio de la pandemia, cuando no existían tantas muertes, algunas personas se rehusaban a creer que el virus existía. Me tocaba escuchar comentarios como, no, esto es un invento, no pasa nada, pero ya conforme, ¿verdad? Fueron informándose más, entonces ya empezaron a tomar sus precauciones y pues ahora sí que a seguir todos los protocolos. Con este tema del gobierno, ¿cómo piensa usted que tomó este tema del COVID-19 con respecto a los negocios y la economía en general? Creo que el gobierno actuó correctamente, se implementaron medidas de precaución
para disminuir el riesgo de contagio. Pues de esta manera no hubo necesidad de cerrar los negocios en su mayoría. Algunos sí tenían que cerrar, pero los no esenciales, pero casi la mayoría sí estuvimos abiertos. Ahora me gustaría discutir su punto de vista del COVID-19 de un punto de vista más político. ¿Está usted satisfecha con la respuesta local del COVID-19 en Brownsville, Texas? Yo opino que Bronzeville respondió de manera correcta. Algunos negocios se limitaron a su porcentaje de gente. Algunos eventos como, pues, importantes, como es el Charro Days, fue cancelado para evitar aglomeraciones y contagios. Ahora, ¿está usted satisfecha con la respuesta del Estado liderado por Greg Abbott, nuestro gobernador de Texas? No, no me pareció que haya comunicado la anulación del uso de cubrebocas, cuando pues aquí todavía existen personas sin vacunar y el virus sigue vigente. Am, por último, ¿usted se siente satisfecha con la respuesta nacional del COVID-19 liderada por nuestro presidente Joseph Biden? Sí, totalmente. Creo que está en el camino correcto, sugiriendo que las personas se vacunen, que haya vacunas para todos y dándonos un buen ejemplo con el uso de cubrebocas. Si usted tuviera el poder de responder al COVID-19, ya sea implementando alguna ley o alguna política o alguna decisión importante en la comunidad, ¿qué cree usted que haría distinto si es que le gustaría hacer algo distinto? No me veo calificada para tomar ese tipo de decisiones. Yo confío en las personas que trabajan en el gobierno y pues buscan las mejores opciones para su comunidad. Muy bien. ¿Alguna otra historia o experiencia que haya tenido durante esta pandemia, que le gustaría compartir conmigo que yo no le he preguntado? No, creo que ya cubrimos todo. Muchas gracias, Gabriela. De nuevo quiero agradecerle por su contribución al proyecto Voices of a Pandemic y por su consentimiento al darle los derechos de autor de esta entrevista. Y muchas gracias. Gracias a usted.